Ok. Vamos. Eh, entonces vamos a ver este tema. Vamos a ver específicamente el atrio. ¿M? El altar de bronce, el lavacro. Fíjense en estos dos muebles que se encuentran en el atrio. Dios es muy inteligente. ¿M? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en el cuerpo? Así como en el alma, ¿verdad? Tenemos tres elementos, tres órganos espirituales, ¿verdad? Que eran los pensamientos, que era la voluntad y que eran las emociones, ¿verdad? Y en el lugar santísimo teníamos también tres elementos idénticos, ¿verdad? Pero que era la intuición, la conciencia y la comunión, ¿verdad? Están relacionados con el alma. Y ahora en el cuerpo, ¿qué tenemos en el cuerpo? Bueno, el cuerpo es algo más simple, más sencillo, porque todos conocemos nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos en el cuerpo? Veamos. Los sentidos. Ahí está. El atrio o el cuerpo, nuestro cuerpo, los sentidos. Muy bien, hermano Marcos. Ahí tenemos los cinco sentidos físicos, ¿verdad? La visión, ¿verdad? Como elemento, ¿verdad? De los ojos, y la audición, ¿verdad? Los oídos, el gusto, ¿verdad? La lengua, nuestra boca, por la cual podemos gustar, el olfato, ¿cierto? Nuestra nariz como elemento, y el tacto. El tacto no solamente las manos, sino que también toda nuestra piel. Toda la piel es eh, sensible a los tactos. Así que esto es muy importante, amados hermanos, entenderlo desde el punto de vista bíblico y el punto de vista espiritual, porque algo hay relacionado con nosotros, algo tiene que ver también con el llamado de Dios a perfeccionarnos, a mejorar algunas cosas. Y lo más importante es que el cuerpo, en el cuerpo, pongan atención a eso, en el cuerpo está lo más importante del entendimiento de del tabernáculo, que es la cruz representada en el altar del incienso, perdón, en el altar de bronce, en el altar de bronce, que es el altar de los holocaustos. Y a continuación, inmediatamente está el lavacro, la fuente de agua. Y eso vamos a ver por qué está eso en el cuerpo. ¿Mm? Ya imagínense ustedes, ¿por qué está ese elemento, ¿verdad? De consumación, de quemar el sacrificio y por qué está el lavacro en el cuerpo. ¿Mm? Dios es, como dije, muy sabio y Dios es muy bueno que nos da esta enseñanza para que nosotros podamos estar conscientes de lo que somos, de cómo somos nosotros mismos y cómo, ¿verdad? Dios opera en nosotros a través de estos elementos. Es muy interesante. Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos en el cuerpo? ¿Mm? Bueno, en primer lugar dijimos, físicamente tenemos los cinco sentidos, pero ahora moralmente o por ley espiritual o por ley bíblica, ¿qué tenemos? En el cuerpo, en nuestro cuerpo, los habitantes del cuerpo, ¿Mm? La concupiscencia, la carne, el viejo hombre, los malos hábitos, lo terrenal, el pecado, la vieja naturaleza. Todo eso coexisten y nosotros cohabitamos con ello. Es, es algo inevitable, algo que no podemos nosotros negar ni podemos evitar. Todos estos elementos están en nuestro cuerpo, como parte de nuestra moral y parte también de una ley, porque hay una ley que, que sujeta esto, todos estos elementos en nosotros, en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es el cuerpo? ¿Cómo entendemos el cuerpo desde el punto de vista bíblico? O el cuerpo, el atrio, llamado también la carne, o cuerpo del pecado, o cuerpo de muerte. Fíjese los nombres que le da la Biblia. Carne, cuerpo de pecado, cuerpo de muerte. Ese es nuestro cuerpo. ¿Ah? Por mucho que queramos maquillarlo, por mucho que queramos adornarlo, ¿verdad? Es un cuerpo de pecado, es un cuerpo de muerte. Es carne. ¿Mm? Vamos a ver por qué es carne, por qué es cuerpo de pecado y por qué es cuerpo de muerte. Por lo tanto, nuestro cuerpo, amados hermanos, es la residencia del pecado.
El pecado está en el cuerpo, el pecado singular, porque hay una diferencia entre pecado y pecados. Cuando habla de pecado, está hablando del origen, de la fuente del pecado. ¿Y quién es el origen y quién es la fuente del pecado? Es una persona, ¿verdad? Un espíritu, es Satanás mismo. Así que ojo, quiero que pongan mucha atención a esta palabra, pecado. Eh, Daniel 9:24 habla que Dios pondrá fin, dice, al pecado y pondrá fin a las prevaricaciones. Ahí la palabra prevaricaciones es pecados en plural y al pecado en singular. El, insisto, el pecado es la palabra pecado en singular es la personificación de Satanás mismo. ¿Mm? Así como Dios es amor, Satanás es pecado. ¿Entiendes? Satanás es pecado. ¿Mm? Sí. Ok. ¿Cómo entró el pecado en el cuerpo? ¿Cómo entró? Bueno, yo sé que muchos de ustedes no saben estos principios, pero entró en el cuerpo cuando Adán y Eva comieron del fruto. Por lo tanto, el pecado, por eso que se alojó, se instaló en nuestros miembros, en los sentidos. ¿Mm? Romano 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros. Y cuando habla de los miembros, habla no solo de nuestros miembros, ¿verdad? Físicos, sino que también habla de los sentidos. ¿Ok? Por lo tanto, el pecado entró en Adán y Eva y por lo tanto se transfirió a toda la humanidad y a toda la raza humana al cuerpo cuando ellos comieron del fruto. Recuerden ustedes que Adán y Eva comieron del fruto, comieron, gustaron, palparon, yo con los sentidos, gustaron, palparon, hicieron, olieron, ¿cierto? Y lo comieron. Entonces, en ese momento, cuando ellos comieron, amados hermanos, el fruto que Dios les dijo que no comieran, en ese momento, ese, su cuerpo, que fue creado para bien, el cuerpo fue creado bueno por Dios. Ellos iban a ser inmortales, ellos no iban a morir. ¿Ah? Tenían un cuerpo perfecto, tenían un cuerpo, amados hermanos, de envidiar, como muchos de nosotros, eternamente joven, forever young. ¿Ah? Eternamente joven, no iban a morir nunca. La envidia de muchos, de mucha gente hoy día, ¿verdad? Que luchan por ser jóvenes. Amados hermanos, cuando ellos comieron el fruto, ellos comieron el pecado y ese inmediatamente el cuerpo, amados hermanos, se transformó en carne. El cuerpo se convirtió en carne. Ellos no eran carne antes de comer el fruto. Y por causa del pecado, el cuerpo humano de ellos se convirtió en carne. Una carne que se pudre. Una carne, amada, que se corroe, que se corrompe. Una carne que se dañó por causa del pecado. Y la Biblia, parece que la Biblia llama carne. Pasó a llamarse carne por causa del pecado que lo habita. Eran buenos, era bueno el cuerpo. Ahora nos morimos, nos envejecemos por causa, ¿cierto?, del pecado. Entonces, esa es la carne que llama la Biblia. Y lo dice al apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 8. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Por lo tanto, amados hermanos, entendamos este concepto de carne porque Dios le llama a nuestro cuerpo carne. La Biblia le llama a nuestro cuerpo carne. Ya no es un cuerpo perfecto, es carne, porque se corroe, se pudre, se descompone, se descompone. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Nos vamos a morir, ¿verdad? Y nos vamos a descomponer, nos vamos a convertir en ceniza y nos van a comer los gusanillos, etcétera. Carne. Fija. Ahora, también se llama cuerpo del pecado. Cuerpo del pecado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nosotros mismos, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ok? Cuerpo del pecado también es llamado nuestro cuerpo. Cuerpo de muerte. ¿Ah? Como consecuencia del pecado, nuestro cuerpo tiene que morir y va a morir. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, Romanos 7:24,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te fijas? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ah? Por mucho que, como te dije, el hombre quiera alargar, prolongar su vida, ¿verdad? Quiera Mm, buscar su eterna juventud, es imposible. Estamos destinados a morir, como sea. Todos vamos donde mismo. ¿Mm? Bueno, entonces pecado en singular es la personificación de Satanás. Ahora, Satanás tomó ese derecho como una ley para él. Él se enseñorea de nuestros cuerpos por causa de que el hombre, el ser humano, Adán y Eva, ¿verdad? Y luego el ser humano, todo finalmente, ¿verdad? Le abrimos esa puerta y él tomó todo el derecho. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, ¿verdad? Comieron del fruto, Satanás tomó todo el derecho, porque el hombre le dio el derecho para entrar en sus cuerpos. Nuestro cuerpo, amados hermanos, es la residencia, escuchen esto, es residencia de Satanás mismo, nuestro cuerpo. Así como el espíritu, nuestro espíritu, es la residencia, es la habitación, es el tabernáculo, la morada de Dios en el Espíritu Santo. El cuerpo es la morada de Satanás. Pongan atención a esto, ¿ya? No es menor esto que estoy hablándole, porque esto está en la Biblia. Por eso que hay que hacer una diferencia entre pecado y pecados. Pecados, ¿cierto? Es la acción del pecado. Es lo que nosotros cometemos a diario, con el pensamiento, con nuestras acciones, con nuestros ojos, con nuestros sentidos, con nuestra boca, etcétera. Aun cuando escuchamos cosas que no tenemos que escuchar, aún estamos pecando. Esas son las prevaricaciones. Pero pecado singular, es la personificación de Satanás mismo, morando en, en nuestro cuerpo, amado, porque así lo dice, y lo vamos a leer luego, lo dice el apóstol Pablo en capítulo 7 de Romanos. Ok, carne entonces. La carne y sus obras, Gálatas 5:16 habla y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son. Y aquí está, las obras de la carne, ¿verdad? Es decir, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Se llaman obras de la carne porque están vivas, están vigentes. Y están actuando dentro de nosotros, amados hermanos. Así como en nuestro espíritu, el Espíritu Santo se mueve, ¿verdad? Transfiriéndonos la vida de Cristo, la vida de Dios misma también en nuestra carne, en nuestro cuerpo, ¿verdad? También las obras de la carne están vivas, agitadas de una manera dinámica en todo momento. Es una lucha permanente, es una lucha que nosotros tenemos constantemente. Por eso es que dice el apóstol en Efesios 5, no, 6, no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra otras potestades. Y esas potestades, amado hermano, están combatiendo dentro de nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestra carne. ¿Mm? Y aquí están, bueno, la lista es muy grande de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, 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 y cosas semejantes, ¿vio? Cosas semejantes a esto. La lista es interminable de males, de pecados, que habitan en nosotros mismos. Y dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios, amado, los que practican tales cosas. Y ahora, insisto, ninguno de nosotros está libre de esto todavía. Todavía, amados hermanos, mientras tengamos un cuerpo nosotros mortal, seguiremos luchando, seguiremos batallando. Esas son las causas. Esta es la causa, amados hermanos, de las luchas que tenemos a diario, de las luchas que ustedes dicen, bueno, la semana ha sido difícil. Claro, son luchas que tenemos con nosotros mismos, luchas con Satanás, ¿verdad? Luchas espirituales que tienen que ver con nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo. Amén. Ven, las concupiscencias que están también en nuestro cuerpo, lo están permanentemente. Así como nuestros hermanos, nuestra hermana Guiomar, ¿cierto? Nuestros hermanos
Mendoza nos enseñaban, más de 25.000, decían ellos, enfermedades que existen en el ser humano hoy día, ¿verdad? Que están allí permanentemente y en cualquier momento se pueden, ¿verdad? Manifestar. Los apetitos de la carne están aquí permanentemente con nosotros. Santiago 1:3. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se produce? ¿Cómo llegamos nosotros a pecar o a morir cuando pecamos? Porque el pecado, por muy pequeño que sea, amados hermanos, finalmente la consecuencia de ese pecado, que es muy chico que sea, es la muerte. Todo pecado, la consecuencia es la muerte. ¿Cómo se produce la muerte? Cuando pecamos. Santiago 1:13, 14 hasta el 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, ponga atención a esto, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ah? La concupiscencia son los apetitos de la carne. Cuando cada uno de su propia concupiscencia, porque están allí, hermanos, están allí todas estas manifestaciones del pecado, de la carne, de las concupiscencias, están acá. Adulterio, fornicación, mentiras, hurto, todo eso están dentro, en nuestro cuerpo. ¿Mm? No, es decir, insisto, no podemos negarlo, o tal vez podemos desconocerlo, podemos desentenderlo, pero están, lo tenemos, ¿ya? Por mucha santidad que quisiéramos nosotros procurar, ¿verdad? Por mucha justicia que quisiéramos nosotros procurar, el pecado mora. No podemos contra eso, es una ley. ¿Mm? Entonces, sigamos, cuando cada uno es tentado, dice, de su propia concupiscencia, es atraído, seducido, entonces la concupiscencia, que mora en nosotros los apetitos, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Mm? Amados míos, dice, amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Le están diciendo aquí, no ignoren, no pequen, no desconozcan esto, porque todos, amados hermanos, estamos expuestos a fracasar, a pecar, a errar, a cometer errores, todos nosotros, de una u otra manera, a fallar, todos. ¿Ah? Ok, esa es la manera como la concupiscencia, ¿verdad?, nos llevan a la muerte. Como insisto, muchas veces nosotros nos admiramos de aquellos, tal vez delincuentes, aquellos que matan a otro y decimos, qué malo que mató a otro. Pero acuérdense ustedes que el Señor dijo en Mateo capítulo 6, aún hasta con nuestro pensamiento, nosotros ya matamos cuando nos enojamos con un hermano. ¿Ah? Cuando no perdonamos a alguien, ya lo hemos matado. Así que ojo con esto. ¿Mm? Ok, el pecado en la carne. Romanos 7:17, y aquí vamos a ver que es una ley que no podemos evitar, que está en nuestro cuerpo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Mm? Porque hay una ley, es una fuerza que no es como una fuerza de gravedad, ¿sí, verdad? Que todo atrae hacia el centro de la tierra. Hay una fuerza de gravedad, hermanos, dentro de nosotros, que es el pecado que nos lleva a pecar, que nos lleva a pecar. Es una lucha permanente. Por eso que dice el apóstol Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Mm? No el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Mm? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está la explicación, ¿se fija? El pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en nuestros sentidos, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nos esclaviza, nos lleva cautivo, se fija, a la ley que está en nuestros miembros, en nuestros cinco sentidos. ¿Mm?
Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Mm? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sabiendo esto, y Romanos 6 complementa un poquito más esto diciendo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Amados hermanos, no todo es malo, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza, gracias a Dios. Y esa esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, está en la cruz. La cruz, amados hermanos, es nuestro objeto de socorro, de auxilio, de fe, de esperanza, de perdón, de salvación de este cuerpo de muerte. Por eso que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Amados hermanos, solo hay una forma de vencer el pecado de la carne, el pecado de nuestro cuerpo, las concupiscencias. Solo hay una forma, y esa forma es estar crucificado con Cristo. Sabiendo esto, amados, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado, la cruz es el elemento de nuestro socorro, de nuestra salvación. La cruz es el elemento que nos libera todos los días de este cuerpo de pecado para que sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Entonces, el cuerpo es el viejo hombre también, es la vieja naturaleza, amados hermanos. Nos estamos conociendo, ¿ah? Nos estamos conociendo. Yo sé que tú todas estas cosas lo sabes, pero qué bueno que tenemos un orden acá y que tenemos dibujitos para poder entenderlo de manera gráfica, de manera didáctica. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre, ¿verdad? Es el cuerpo pecaminoso, nuestro cuerpo. Ese es el viejo hombre, ¿ya? Con toda su corrupción, con todos sus males, etcétera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, etcétera, 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 pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿verdad? Y cómo matamos a este viejo hombre, cómo los despojamos de este viejo hombre en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo, estando crucificado con Cristo. Amados hermanos, por eso está el atrio. En el atrio, pero por eso es que en el atrio está el altar de bronce y está el lavacro. El altar de bronce, amados hermanos, es la cruz de Cristo. El altar de bronce es el lugar donde Cristo, ¿verdad? Estamos juntamente crucificados con él. Y el lavacro, que representa el Espíritu Santo y que representa la palabra de Dios, es la que nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Fíjense, ¿cuál era la orden? Para entender un poquito más el servicio o el propósito del altar de bronce. Éxodo 29:38. Esto es lo que ofrecerás. Aquí le está hablando Dios a Moisés. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día continuamente. Pongan atención a eso. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Este altar de bronce, amados hermanos, que es el lugar del holocausto, el lugar donde quemaban todos los sacrificios, todos los animales, específicamente los corderos, ¿verdad?
Era un fuego constante, permanente, día y noche estaba encendido. Y ese era el trabajo de los sacerdotes, mantener ese fuego permanentemente encendido y un holocausto en la mañana que duraba todo el día, del alba hasta el atardecer, y del atardecer el segundo, toda la noche hasta la mañana siguiente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, ese estaba todo el día, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, y estaba toda la noche. ¿Mm? Entonces, todos los días, amados hermanos, de noche, de mañana, de día, de noche, había un cordero quemándose, quemándose, y se quemaba total y completamente hasta convertirse en cenizas. No quedaba nada, nada de ese cordero. Todo se consumía por el fuego, todo era consumido por el fuego. Esto nos tiene que traer una revelación a nosotros y un entendimiento, amados hermanos, nuestra vida en la cruz. Estamos crucificados con Cristo, amados hermanos, y todo ha sido consumido por la cruz en nosotros. En nosotros no nos queda nada. Nosotros fuimos quemados, crucificados, quemados con Cristo, el Cordero, amados hermanos, hasta quedar polvo, quedar cenizas. No quedó nada de nosotros. Esta es la enseñanza, queridos, del altar de bronce para nosotros. Amados hermanos, entendamos esto. El altar de bronce está en el cuerpo, porque en el cuerpo está el pecado morando, mora en nosotros. Por lo tanto, el sacrificio es para nosotros, para sacrificar nuestros cuerpos, para quemarnos con todos los cinco sentidos, quemándonos día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, sin parar. Aleluya. ¿Mm? Éxodo 30:19 del lavacro. Vamos al lavacro ahora. El lavacro dice: y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Escuche esto. Los sacerdotes que ministraban, ¿verdad? Aquí en el atrio y que ministraban en el lugar santo, ¿verdad? Y no podían entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba, a Aarón, en este caso entraba al lugar santísimo una vez en el año, pero todos los sacerdotes, antes de ministrar, todos estos elementos tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Ah? Las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Mire la importancia, para que no mueran, amado hermano. El énfasis. Bien, todos era obligación de lavarse las manos y los pies para que no mueran. ¿Mm? Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Insiste, se fija, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él, hablando de Aarón, y su descendencia por sus generaciones. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, queridos y amados hermanos en la fe de Yeshua, de Cristo? Esto es la enseñanza para nosotros. Esa agua, ¿verdad? Es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Esa era una señal, ¿verdad? Ese era un símbolo. Nosotros nos tenemos que lavar completamente. ¿Ah? Y quien nos lava y quien nos limpia es la palabra de Dios. ¿Ah? Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que como río nos está santificando y limpiando constantemente para que no muramos, para que no muramos, queridos hermanos. Entonces, primero somos crucificados allí en ese altar y después somos lavados, por si es que algo todavía queda de nosotros, ¿verdad? Somos limpiados y lavados con esta agua. Si es que algo haya quedado de nosotros, porque ya en esa cruz, amados hermanos, fuimos convertidos en polvo, fuimos convertidos en cenizas, amados. Y ya el lavacro es para limpiarnos aquello que todavía sigue vivo en nosotros, porque en nosotros no tiene que seguir ni quedar nada vivo. Todo tiene que ser consumido y consumado también por la cruz de Cristo, junto con el Señor. Ok, veamos. Entonces, en el altar de bronce, amados hermanos, que representa y que es símbolo de la cruz, ¿verdad? Es donde Cristo muere. Cristo murió en este lugar,
el altar de bronce, que tipifica la cruz, también, amados hermanos, está asociada con la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y también tipifica o es resultado, producto de nuestra redención. Aquí nosotros fuimos redimidos en el altar de bronce, porque es la cruz de Cristo, es la cruz, ¿ah? Es la muerte del Señor. Por su muerte nosotros fuimos redimidos por medio de la sangre de Cristo, de la sangre del Cordero. Había un acto, una ceremonia que tenía que ser el, el sumo sacerdote cada vez que oficiaba la fiesta de la expiación, que era sacrificar un cordero y tomar la sangre de ese cordero en unos pocillos de oro, hermano, y rociarla. Fíjense en las puntas, en cada esquina tiene como unas puntas ahí, esos son cuernos, cuernos, que es símbolo de poder, 4 cuernos, simbolizando también a los 4, las 4, ¿cómo se llama? El norte, el sur, el este, el oeste, es decir, todo el Los mundo está puntos representado, cardinales. las cardinales, los puntos cardinales. Y son cuernos. El cuerno es símbolo de poder y de autoridad. ¿Mm? Por lo tanto, ellos, el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que rociar con la sangre del cordero estos cuernos, santificarlos. ¿Ah? Y esa es la sangre que tipifica la sangre de nuestra redención, la sangre del Cordero que nos redime a nosotros y que nos redimió, que fuimos ya redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Veamos entonces el lavacro. Entonces, el altar de bronce es la muerte de Cristo y el lavacro es la sepultura de Cristo. Muy importante para nosotros porque también es el símbolo de nuestra santificación. Aquí es donde se produce nuestra santificación. En el altar de bronce, nuestra redención; en el altar, en el lavacro, nuestra santificación. Aquí es donde nosotros somos lavados, purificados, ¿verdad? Por la palabra de Dios, en donde somos bautizados también. Y el bautismo donde somos inmersos, la palabra bautismo es sumergirse, somos sumergidos ¿a qué? Al cuerpo de Cristo, somos metidos, incorporados al cuerpo de Cristo. Es el punto de reunión donde somos reunidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí estamos todos reunidos en este lugar, amados hermanos. Primero pasamos por la cruz, luego somos sepultados, ¿verdad? Y en esta sepultura, esa es la importancia de la sepultura, de entender que la cruz de Cristo tiene cuatro eventos: la muerte, la sepultura, la resurrección y la impartición de Cristo en nosotros. Esa es la obra completa de la cruz. Y la importancia y ahora el entendimiento que necesitamos tener del lavacro es justamente la sepultura, porque allí nosotros fuimos reunidos, amados hermanos, somos santificados y en esa santidad somos reunidos al cuerpo de Cristo. Pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo en este lugar. Allí somos nosotros reunidos, acogidos con todos los derechos de un hijo de Dios. Amén. Amén. A ver si avanzamos un poquito más. Ok, ¿cómo aplicamos ahora a nosotros estos, el altar de bronce y el lavacro? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego, mire, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, amados hermanos. Ahora nuestro cuerpo, amados hermanos, nuestro propio cuerpo es el altar del sacrificio. Nosotros, nosotros mismos tenemos que sacrificarnos. Ya no es el cordero que presentaban ellos. Si bien es cierto, el cordero es Cristo, pero nosotros estamos sacrificados juntamente con Cristo. Vuestros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso que está, amados hermanos, el lavacro y está el altar de bronce allí en el atrio, es decir, en nuestro cuerpo, para que nosotros todos los días nos presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo tiene que ver con la cruz. Tiene que ver con la cruz.
Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es tomar nuestra cruz? ¿Cuál es nuestra cruz? Dice, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Cuál es la cruz? Nuestra cruz, amados hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Cada vez que tú te estás negando a los deseos de tu carne, a los deseos del alma, estamos tomando nuestra cruz. A eso se refiere. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es negar el alma, es negar los apetitos de la carne, las concupiscencias, es negar el cuerpo de pecado, es negar el cuerpo de muerte, es negarnos. Tome su cruz cada día. Eso es tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esa palabra vida es alma, alma. Donde perdemos nuestra vida o donde ya la perdimos en la cruz. La cruz es el elemento donde nosotros ya, amados hermanos, dejamos de vivir nosotros, nosotros como humanos. Dejamos de existir nosotros, ya no existimos. Por eso que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Mm? Creo que, por favor, asimilemos esta palabra. Tú y yo ya dejamos de vivir hace muchos años atrás. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por nosotros, nosotros morimos con Él. Aun cuando todavía no vivíamos, ya estábamos muertos con Cristo. Amados hermanos, la vida que hoy día tú tienes no es tu vida. La vida que yo estoy viviendo no es mi vida. El que vive por mí y el que vive por ti es Cristo. Cristo es el que vive por nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Te fijas? Cristo en mí. Hay un cambio, ahí se produce una transferencia de vida. ¿Ah? Mi vida por la vida del Señor. Mi vida por la vida de Yeshua, de Cristo. Porque mi vida ya no existe. Nosotros, amados hermanos, estamos en la cruz. Estamos en la cruz negándonos nosotros mismos para que ahora la vida de Cristo sea, amado hermano, en nosotros y no nosotros. Aleluya. Juan 5:3, hablando ahora del lavacro, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Te fijas? Ya estamos limpios por la palabra que os he hablado. Queridos hermanos, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la cruz. Necesitamos la palabra para ser limpios todos los días, la palabra de Dios, y necesitamos la cruz para morir a las concupiscencias, para morir a nuestro cuerpo de carne, a nuestro cuerpo de pecado, para morir a nuestro cuerpo de muerte y para morir a nuestra alma. Aleluya. Entonces, ¿cómo aplicamos? Ir a la cruz diariamente, poner nuestros cuerpos en sacrificio, alimentarnos de la palabra diariamente, es decir, para que esto sea efectivo, amados hermanos, para que haya victoria en nosotros, para que nosotros podamos, amados, vencer los apetitos de la carne, vencer nuestros propios deseos del alma, vencer nuestras propias emociones, vencer nuestros propios pensamientos, amados hermanos, tenemos que estar en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Queridos, no hay ningún esfuerzo humano que podamos hacer para ser libres de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de carne. No hay nada que podamos hacer nosotros, nada que tú y yo podamos hacer, nada, nada, nada. La única manera de poder vencer, amados hermanos, y estar permanentemente en la cruz y poner nuestros cuerpos en sacrificio, alimentarnos de la palabra de Dios, es estando en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron.
y aquí todas son hechas nuevas. Esas cosas viejas pasaron. Está hablando del viejo hombre, está hablando del cuerpo del pecado, está hablando, amados hermanos, de la carne, está hablando del cuerpo de muerte, de las concupiscencias, está hablando de nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones, está hablando de nuestra propia capacidad de elegir, de nuestra propia voluntad, para que ahora la voluntad de Dios nos gobierne. Amados hermanos, para que la voluntad de Dios gobierne nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura ya no somos nosotros. Es decir, Dios no vino a mejorarnos, Dios nos vino a mejorar nuestra vida, sino que Él vino a matarnos y a hacernos nuevas criaturas. Pero ahora esa nueva criatura se vive en la vida de Cristo, en la vida del Hijo de Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Amados hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender la palabra de Dios. Necesitamos entender que ahora estamos en Cristo para vencer este pecado, que es una ley que no la podemos vencer humanamente. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok. Amados, vamos a orar. Quiero invitarlos a orar por esta Amén. reflexión, por esta palabra. Quiero que oremos un poquito. Ora en la medida de tu entendimiento, lo que tú entendiste de esta palabra. Hermano, Hermana Sandra, sí, ¿dónde puedo tener lo que acabamos de ver?